Jueves 19 de julio del 2018, cuarto creciente. Santoral Áurea, Justa, Rufina, Arsenio, Vicente de Paul, Epafras, Macrina, Simaco. Hoy es día de la revolución en Nicaragua y todavía está en pie la revolución de Nicaragua. Revivió con los mismos actores. De momento los Somoza presentan un candidato como en un país que yo conozco. Mire, ayer hay un villano de una película que decía: muere como héroe o vive lo suficiente para convertirte en villano. Y parece ser que los héroes se volvieron villanos ahí. Bien, señores, en una fecha como hoy, Matías Ramón Mella designó una comisión compuesta por el coronel Domingo Mayor y el comandante Luis Franco Guidó, con el encargo de comunicarle a la Junta Central Gubernativa la designación de Duarte como presidente de la República, lo cual lo rechazó Duarte y la Junta. Un día como hoy nacieron Maximiliano Rebelé Puig Miller, Max Puig, Lorenzo Andrés Rodríguez Melgen, Loli, la reumatóloga Milka Altagracia Álvarez de Cruz Calderón, Vicente Antonio Santana y Vicente Alfredo de Sena. Bien, esas son las efemérides. Tenemos muchas cosas, pero quisiera aprovechar el día de hoy para hacer un comentario que, debido a lo que aparece aquí en la prensa, es necesario. Lo primero es la respuesta. Dos comentarios en cuanto a Leonel Fernández. Ayer, Bautas Rojas dice que Leonel debe de definir su candidatura. Hoy dice que alguien le pide a Leonel que abandone que no abandone sus aspiraciones. Y yo pregunto, ¿quién le ha pedido al presidente Fernández que abandone sus aspiraciones? Sobre todo, que aquí sale a relucir dos cosas. Primero, que parece que el presidente Fernández, hay algunas materias que en los 12 años que ha gobernado se le quedaron pendientes. Y una fue decidir sobre la verdadera función de cada colaborador. Yo me pregunto, Bautas Rojas, Franklin Almeida, Rafaelito Núñez, ¿serían mejor o mejores colaboradores y voceros que el senador de Moca, José Rafael Vargas? Un hombre que ha tenido una imagen buena, de bajo perfil, y que todo el mundo en Moca todavía lo prefiere. Entonces, a veces hay cosas que uno no entiende. El gran arquitecto y mantenedor de esa candidatura, que tiene un tamaño que no cabe ni en el país, porque se desbordó para Haití, para Panamá, para Centroamérica, para Ecuador, para Perú, que es Félix Bautista. Se queda tranquilito. Sin embargo, no nos explicamos por qué él no usa a José Rafael Vargas. Y después, que se entienda que el entorno de un presidente que ha gobernado tanto tiempo tiene muchas personas que, aunque él diga que no va, lo llevan por la fuerza, porque es demasiado la riqueza que se ha repartido en este país, al punto de que fue en esos 12 años que se formó la nueva clase empresarial. Entonces no es verdad que en un partido que está seguro que va para el poder, por dos cosas: por fuerte o por debilidad en el contrario, es porque el otro está débil. Entonces, mientras el otro esté débil, y poníamos un ejemplo en la primera parte, que la quiero repetir, que llegó Grullón, si tú coges 62% que sacó Danilo y lo divide entre dos, sale a 30% cada uno.
y coge a Abinader, sacó con Hipólito 35, 36%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que un PLD unido le gana a todo el mundo y que un PLD dividido pierde del PLD de 35 a 30, pero seguro. Del PRM. El PRM, perdón, pero eso es PRD. Entonces, eso tiene que ser tomado en cuenta por los políticos. Lo otro, aquí hay fuerzas que tienen mucho poder, desde la llegada del PLD al poder, que no es solamente el PLD. Miren, aquí ha habido aproximadamente unas 5 quiebras multimillonarias. Y la gente piensa que los líderes de esas empresas que han quebrado, no digo que fueron quiebras fraudulentas, pero los tribunales se fueron de parte del fraude. Ahora, esa gente no han muerto, esa gente están vivos y tienen más dinero que cuando estaban trabajando abiertamente. Hay 5 que son más grandes que antes. 5. Hoy aparece algo de un personaje que yo creo que no ha sido lo suficientemente reivindicado, porque en las efemérides dice así: a las 4 de la tarde se escucha una voz por la frecuencia de la voz dominicana. Se dice que el capitán piloto de la Fuerza Aérea, Juan de Dios Ventura Simó, quien alega haber cumplido con la misión encomendada por el tirano de infiltrarse en los antitrujillistas para frustrar la intención contra el gobierno. Miren, lo que se hacía por las emisoras oficiales en la época de Trujillo no tiene parangón. Esa es una. Juan de Dios Ventura era un oficial de la Fuerza Aérea, un hombre que merece todo el respeto, y yo creo que no está en el lugar que tiene que estar. Una guerra psicológica. Juan de Dios Ventura tuvo el valor de, en un vuelo de entrenamiento de la Fuerza Aérea de la que él era piloto, se fue para Puerto Rico. En un avión de Trujillo, del régimen, se fue. Y estos tipos, anonadados por el valor de este hombre, dicen, no, es un agente de nosotros que se lo infiltramos, para poder desacreditarlo. Vino en la invasión. Para los que creían, el señor Delio Gómez Ochoa nos aclaró que Juan de Dios Ventura no vino pilotando el avión, fue que dirigió el vuelo sobre territorio nacional y le indicó todo, porque conocía al dedillo, lo vivía volando en patrullaje de la Fuerza Aérea, y condujo el avión hasta Constanza. Cuando fue apresado, a Juan de Dios, que yo recuerdo que me han dicho, lo torturaron en todas las formas que se puede torturar, hasta con hormigas, y lo revivían por la noche para retorturarlo por la mañana. 6 días de tortura antes de matarlo. Entonces yo creo que dentro de los capítulos que se quedaron pendientes está reconocer a Juan de Dios Ventura Simó, que no ha sido lo suficientemente resaltado o reconocido como realmente lo que es. Te decíamos que ese problema del cambio de sexo es uno de los lodos que han traído los polvos de los tollos estos. Sí. Yo pregunto, muy bien, personas que voluntariamente quieren legalizar una inclinación sexual al grado de legalizarlo, y con el matrimonio quieren resolver un problema económico. Aquí hay un caso de una población que parece que por el clima y la alta salinidad, no se sabe por qué, pero el doctor Luis Aquiles Guerrero Sánchez y el doctor Teófilo Gautier han estudiado profundamente el caso de los pseudohermafroditas. Pseudo porque no es real que tienen los dos sexos siempre.
son niñas desde que nacen hasta los 12 años. Y más o menos cuando se desarrolla la pubertad, la adolescencia, el clítoris crece al tamaño de un pequeño pene. Entonces son hombrecitos. Eso es algo que tiene que ver con la genética. Yo supongo, ojalá que el doctor Hanna el próximo miércoles, que es que los cambios que ocurren en el útero, que todo el mundo tiene dos sexos, no se ha desarrollado ninguno, eso ocurre ya después de nacido, como ocurre con una glándula que uno tiene en el cuello, detrás, que se llama el timo, que uno nace con ella y al cabo de los primeros años desaparece. Y algunas personas que terminan de cerrar algunas situaciones del cuerpo, cierran o se permanecen abiertas. Entonces, ese es un tollo. Es un tollo. Esa gente tiene que tener, ahora están creando un problema de que va al Tribunal Constitucional. Eso lo que hay que poner es cuál es el sexo de nacimiento cuando lo declararon. Y todos los cambios de nombre, de aspecto, de fotografía. Porque si se ponen a ver una mujer de esta que se opera ahora, no es la misma tampoco. Esa mujer que se mete 10 veces Botox y se terica detrás de las orejas, lo que parece que es Frankenstein, ¿verdad? Sí. Pero... hablaban del agua. Se puede cambiar el sexo en papeles, pero... Hablaban del agua y quiero decir que el agua está, le decía yo a Félix, que el agua está tan contaminada, tiene tantos elementos que no vienen en su estado natural, que ya se constituye en un alimento, así como se constituye para transmitir enfermedades. Tiene tantas cosas que esa agua que le venden a uno es agua destilada. La CAS tiene un agua que ojalá se pueda promover bien. Y el planeta azul también. Pero el agua de Omo sí es agua casi destilada. Todo el que bebió agua de tinaja se estaba haciéndole un daño a su vida entonces. Todo el que bebió agua en una tinaja entonces estaba envenenándose inconscientemente. No, hombre, porque en esa época el agua que venía de la montaña era purificada. No. Lo que pasa es que no estamos hablando de agua donde mira, dice echerichacol es pupú. Sí. ¿No entiendes? Sí. Lo que pasa es que aquí hay tuberías que mezclan las dos cosas. La otra cosa es, no hay dólares. El Banco Central dice que no es por escasez, sino por exceso de demanda. ¿Oíste? Por exceso de demanda. Y finalmente, parece que el señor Donald Trump no se ha sentado con él y ha hecho un examen de conciencia sobre lo que él es. Y parece que tiene una confusión sobre lo que es una empresa y lo que es el Estado, lo que es un Estado pequeño, lo que es un Estado enemigo. Y ahora resulta que se combinó con Putin para decir, ¿qué hacemos? Dice, no, échame la culpa a mí. Yo me metí en esto. Ah, bueno, mira, le prohíbo a Putin que se meta en cosas. Si sigue así, yo le voy a garantizar que va a durar menos que una cucaracha en un gallinero, porque lo que está es loqueando. Bien, el comentario de hoy está aquí. Señores, este programa tiene 30 años. Me van a dar 10 minutos para yo hacerle un cuento y después le voy a poner algo. Algunas cosas de las que hemos estado diciendo en 30 años constantemente que no han cambiado, desgraciadamente. Como este no es un programa de televisión, sino es parte de la vida de mucha gente. Dicen, yo te veo todos los días. No ven la producción, ni ven si el set está bonito, sino simplemente que ven a los que estamos aquí durante 30 años. Y nosotros hemos dicho en algunas ocasiones esto que le vamos a decir. Todo es política y economía, cuarto y política, pero no todo. Oigan, todo es, pero no todo. Y los gobernantes y los políticos que piensen que todo es
política y cuarto, se le van a escapar algunas cosas que no son ni una cosa ni la otra, ni que se resuelven con una cosa. Se puede llegar al poder con esas dos cosas, pero mantener el país y mantener el poder no es así. Segundo, hemos dicho aquí, el único que no está quebrado es el que no ha sacado cuenta. Estoy hablando del negociante, del trabajador, del comerciante, del empresario, no de los 5 o 6 multimillonarios que como quiera está botando el dinero, no se le acaba. Estoy hablando del que trabaja. El que trabaja si saca cuenta y se da cuenta despacio de que la energía, pero yo no digo la luz y el bombillo, es el aire. Ayer hablamos del Hospital Padre Villini. Si el Hospital Padre Villini mantiene la altura que tiene de piso a techo y le mete aire acondicionado al hospital, no tiene con qué pagar la factura eléctrica. Tiene que llevarlo a la mitad, a 2,80 o a 2,90 de altura. No puede tener 6 metros de alto. Esa estructura hospitalaria de antes, como no había aire acondicionado, lo que hay que hacer, los hospitales no son monumentos, son monumentos coloniales, no son hospitales. Hay que dejarlo ahí como monumento. Eso que se está derrumbando en la Capilla es producto de eso, y lo que está pasando en la Meriño, eso es producto de eso. Usted no puede hacer eso que se está criticando. Energía es bombillo, es aire, es gasolina, es gasoil, es planta eléctrica, es CDE, es apagones, es daño que producen los apagones. Es nómina, cada 15 y cada 30 un pago de una nómina. Es preaviso, cesantía, vacaciones, embarazo, licencias, permisos, robos, uso indebido del patrimonio de la compañía o del negocio o del Estado en cosas personales, los vehículos, hasta el papel sanitario. Hay gente que se baña en la oficina y va al baño en la oficina, o porque no lo tiene en su casa, o porque le cuesta más barato. El café le echan, pómele ahí un limón, entonces limón con agua y 2 cucharitas de azúcar de la oficina es una limonada, y el café con un pan es un desayuno. ¿Quién se lo dio? La oficina. Por 500 personas, entonces multipliquen. La seguridad social, las dos cosas. El alquiler, aquí te cantan $2,000, pero como si tal cosa por cualquier 60 o 70 metros de plaza. ¿Cuánto es? $2,000. Ayer le pidieron a unos $5,000 por 200 metros. $5,000 en un lugar muy bueno, pero $5,000. 5 por 5, 25. 250,000 pesos. Entonces, los impuestos. Si tú te vas, eso lo hemos dicho mucho. Hemos hablado de los juegos de azar. Miren, los juegos de azar, todos los días decimos, los juegos de azar no lo puede controlar la Lotería Nacional. La lotería debe ser controlada por la Dirección de Juegos de Azar, que es un departamento de Hacienda, único departamento que debe manejar eso, y la DGI que recoja los impuestos. Pero eso de que un banco cierra una banca, el otro dice que no conoce al cliente, demasiadas instituciones, es Hacienda, el departamento de juegos de azar. Aquí aparece, se intensifica crisis entre el sector banca de loterías y los concesionarios. Y las ilegales, en un país donde hay más bancas que colmados, donde hay más bancas que farmacias, donde hay más bancas que cualquier tipo de negocio, la banca es que predomina.
el asunto de los embargos no puede seguir como dijo la fiscal. Garantías, la ley de garantía mobiliaria. La ley de garantía mobiliaria tiene que salir. Seguimos. Capitalización de la empresa pública, las 3C. No se ha estudiado los resultados y ahí están las 3 CORDE, CDE y sea un desastre porque no se estudió. El tema haitiano, eso no se lo vamos a quitar nunca. La deuda externa, todos los días más grande. El papel de la sociedad civil y participación, que todos los días le debo tener los oídos hartos a ustedes, porque esa gente tienen a uno harta, están metidos en todo, incluyendo en el gobierno. El temor de que el medio ambiente se convierta en un obstáculo del desarrollo. También ocurre el problema de que a nombre del desarrollo se le haga daño al medio ambiente. Las minas. Cada vez que se abre una mina, vamos a tener al padre Rogelio con una huelga. Tenemos que averiguar si vamos a explotar las minas o si no las vamos a explotar. Las muertes materno-infantiles. Hemos dicho, una mujer que cuando sale embarazada comienza a chequearse, no tiene problemas o muy raramente tiene problemas cuando va a dar a luz. Ahora, una mujer haitiana, cuando llega a un hospital, con la cabeza fuera del muchacho, con la fuente rota, entonces ahí no hay nada que hacer, hay que seguir adelante. Entonces, esa es la que están contando de las muertes maternas. Y salud pública, inclusive autoridades creen que yo no tengo razón. Y le puedo demostrar que sí la tenemos. La mujer que cuando sale embarazada se chequea mensualmente tiene mucho menos posibilidad de tener muerte ni de ella ni del producto. Ayer el presidente, en una participación sin precedentes, para mí, que dio una rueda de prensa. Miren, paciente, médico, clínica, hospital, asociación médica, hoy colegio médico, Academia Dominicana de la Medicina, Consejo de la Seguridad Social, presidida por el secretario de Trabajo, ARS, ARL y AFP. Cuando yo digo AFP en Seguridad Social, de una vez hay gente que se me engrifa. Señores, las AFP son el fondo de pensiones y ahí está calculada la fecha de muerte del que está vivo ahora. Entonces mucha gente no quiere hablar no me hable de la AFP, que tú no sabes de Seguridad Social. Ajá. Pues sí, es más importante que las atenciones médicas. Y ese fondo es intocable, pero lo quieren todos, lo quieren los ingenieros para desarrollar, lo quieren los comerciantes para prestar, lo quieren los agricultores, todo el mundo. Y también está el laboratorio clínico, están las imágenes, está el laboratorio que inventa el producto, es el que le pone el precio allá cuando dice, esta es una medicina para el SIDA o para el lupus, entonces ese allá es que y le pone precio. Para que yo dar ese producto hay que buscarme $4,000 por dosis. El que lo desarrolla, porque el que lo inventa es uno, el que lo desarrolla y lo hace viable es otro laboratorio. El que lo trae al país, lo representa y lo fabrica o lo importa es otro. Ya van 3. El que lo lleva a la farmacia es otro, se llama el distribuidor. Y la farmacia es el otro. Ninguna de esas personas, ninguna, decide y escribe una receta. El que le escribe es un médico que no es ni que lo inventa ni que lo vende. Entonces, viene el problema de que la seguridad social no sirve porque está enfrentado todo el mundo. El presidente de la República ayer, en una exposición sin precedentes, los que quieren que el presidente hable, lo dijo todo en 12 minutos. Todo lo que había que decir. Reconoció inclusive las fallas del sistema.
la reconoció a todos los niveles, por los hospitales que tienen defectos, el problema presupuestario. Si hago esa atención primaria, no puede reconstruir hospitales. No lo puede hacer porque no hay cuarto para las dos cosas. O cena o cine. ¿Cuál de las dos? Miren el discurso de Danilo Medina, que le habla de todo con una propiedad que ningún ministro ni ninguna oposición. Yo creo que la oposición y toda esta gente que yo le hablé deberían de oír eso y aplicarse eso a su sector. Señoras y señores, distinguidos amigos de la prensa, amigos todos, yo quiero explicarles de qué se trata. Porque la gente puede decir, bueno, este centro está aquí y detrás está el hospital. ¿Qué buscamos con eso? ¿Para qué sirve una estancia infantil? Me imagino que se hacen esa pregunta. Nosotros estamos desarrollando un nuevo modelo de servicio de salud pública en 3 niveles. El nivel A, el nivel de atención primaria, un nivel de secundario y un nivel terciario. ¿Qué queremos hacer con este tipo de centros de diagnóstico? Hay alrededor de este centro de diagnóstico hay una cantidad de unidades de atención primarias. Pero cuando la gente va a esa unidad de atención primaria, no tenían cómo hacer ni siquiera un análisis de sangre. Y entonces, como no había la posibilidad de que se hiciera un análisis de sangre en la unidad de atención primaria, los hospitales del segundo nivel estaban abarrotados. Y esa afluencia masiva de personas, de pacientes a los hospitales, los arrabaliza y los destruye. Se deteriora la calidad del servicio médico que se le da al paciente. Se destruyen los equipos y los médicos y las enfermeras no dan abasto. Entonces decidimos hacer 100 centros de atención primaria cuando llegamos al gobierno, 100 centros de diagnóstico, y estamos en la construcción de los primeros 50. ¿Qué buscamos con esto? Si una persona tiene fiebre o le duele la cabeza, que venga aquí. Porque de este centro, si es necesario pasar al hospital, lo van a referir al hospital. Pero si no es necesario, le van a decir, se puede ir a su casa, tómese esto, que con esto se va a mejorar. Y entonces no tenemos que hacer grandes filas en los hospitales para recibir un servicio de atención inmediato, que es lo que van a ofrecer los centros de diagnóstico, que están equipados con tecnología de punta, con equipos de primer nivel, que van a diagnosticar cualquier tipo de enfermedad que ustedes puedan tener. Y si no lo pueden tratar en el centro, lo van a mandar al hospital y van a tener un mejor servicio de salud. No he podido construir los 100 en un solo momento, porque cuando comencé a visitar los hospitales públicos del país, me encontré que estaban en un deterioro total y que había que someterlo a un proceso de reconstrucción y de modernización. Y en eso estamos. Estamos reconstruyendo los principales hospitales del país y entregándolo. ¿Por qué no estamos remodelando el de Asua? Porque este es el más reciente. Yo mismo vine aquí en el año, creo que 2005, a la inauguración de este hospital. Los otros, la mayoría son de la época de Trujillo y estaban en una situación de abandono total. El que ve un video de esos hospitales no se puede explicar cómo en esos centros se estaba impartiendo salud. Y entonces tuvimos que detener la construcción de los 100 centros para reparar el sistema hospitalario de la República Dominicana en general. Y en esta región, por ejemplo, estamos reparando el Pina de San Cristóbal, el Alejandro Cabral de San Juan, el del Cercado, el de la Mata de Farfán, el Jaime Mota de Barahona. Entregamos el de Jimaní, el de Duvergé, de la Descubierta, entregamos el de Cabral, entregamos el de Pedernales. Estamos transformando todos los hospitales de la República Dominicana para que le puedan ofrecer un servicio de salud de calidad a la gente. Y lo otro son las estancias. ¿Por qué estoy construyendo 100 estancias infantiles adicional a la que tenía el sistema de seguridad social de la República Dominicana?
por lo siguiente. Cuando yo me estaba preparando para ser candidato a la presidencia de la República, me di cuenta de que el sistema educativo del país estaba en crisis fundamentalmente con sus propios estudiantes, porque en gran medida las escuelas públicas del país estaban siendo dirigidas a ofrecer educación a los niños que proceden de los hogares más pobres de la República Dominicana. Y es que estaba pasando. Este país tiene, bueno, América Latina tiene un 35% de hogares que son dirigidos por madres solteras, la mayoría pobres. En la República Dominicana ese porcentaje alcanza el 40%. Esas mujeres con varios hijos de varios maridos. Es verdad. Al final terminan siendo solteras, pero llenas de hijos, con tan mala suerte que sus maridos no asumen la responsabilidad de mantener a sus hijos. Y entonces, ¿qué pasaba? Que había un alto nivel en el sistema educativo de repitencia y de abandono. ¿Por qué repetían y por qué abandonaban? Por dos razones. Número uno, porque como las madres tenían que emplearse ellas personalmente a criar a sus hijos, no podían conseguir los recursos para alimentarlos. Y los más grandecitos los terminaban sacando de la escuela para mandarlo a trabajar, a hacer chiripe en las calles, para buscar algunos centavos y los viernes entonces poderle dar comida a los más chiquitos. Pero los más pequeños que se mandaban a la escuela, como no recibían la nutrición adecuada en sus primeros 1000 días de nacidos, su cerebro se estaba desarrollando con profundas lagunas que producía un bajo nivel de aprendizaje. Y al tener un bajo nivel de aprendizaje repetían en la escuela. Y al repetir, comenzaban a entrar en sobreedad. Y al entrar en sobreedad, los niños que iban normales se burlaban de ellos, los acomplejaban y muchísimo también abandonaban la escuela. Entonces dijimos, vamos a combatir el problema que tienen los niños pobres en la educación de la República Dominicana. Y vamos a apoyar a las madres solteras. Yo se lo dije en la campaña, no las voy a dejar solas. Yo las voy a ayudar a echar para adelante a sus familias. Y vamos a ayudar a las madres que por circunstancias de la vida se convirtieron en madres siendo niñas. Comenzaron a tener hijos desde la edad de 13, 14, 15, 16, 17 años y por tanto tuvieron que abandonar su propia educación para dedicarse a echar para adelante a sus hijos. El modelo que estamos desarrollando educativo de tanda extendida va en la dirección de resolver ese problema. Y comenzamos con los niños de 45 días de nacidos. Por eso son las estancias infantiles, para que esas madres sepan que aquí hay un lugar atendido por especialistas en nutrición, psicólogos, en lo que ustedes pueden llevar a sus hijos desde los 45 días de nacidos y van a recibir la alimentación adecuada para que su cerebro se desarrolle con normalidad. Y alrededor de cada estancia infantil se está brindando servicio en estancias comunitarias a 4 veces por cada niño que esté en la estancia. Entonces estarán en esa estancia desde los 45 días hasta los 5 años. Y estarán desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y cuando salen de ahí, entonces entran al sistema de escuelas de tanda extendida, de educación de tanda extendida, que se inicia con la educación primaria obligatoria, inicial obligatoria a los 5 años. Y en la escuela de tanda extendida recibirán desayuno, comida y una merienda. Se acabó
que las madres tengan que malpasar para poder echar un niño adelante. De eso es que se trata. Y esto que estamos haciendo aquí en el día de hoy va en esa dirección. Un centro de diagnóstico que no tiene que competir con el hospital. Aquí vienen los que tengan, los que necesiten un diagnóstico para saber por qué tienen alguna dolencia. Y de aquí se le manda al hospital. Y entonces el hospital está preparado para darle la atención. Si se tiene que ingresar y quedarse interno, el hospital está preparado con los mejores equipos del país. El sistema hospitalario de la República Dominicana es el mejor que tenemos. Mejor que todos los centros privados que pueden existir en cualquier municipio del país. En estos días, el hospital Moscoso Puello, con la tormenta que hubo, se inundó. Y salieron a comerse el gobierno porque un hospital reciente tiene filtraciones de agua. ¿Y qué pasó con el resto de los hospitales? O sea, uno salió con filtraciones por algún fallo técnico y ya por eso lo que estamos haciendo en el sistema de salud no sirve para nada. Que vayan y le pregunten a las comunidades a las que se le ha entregado un hospital qué tipo de centro de salud es el que tienen. Que vayan. Que vayan. Y a estos dos servicios que estamos dando de salud y educación, entonces le estamos agregando que vamos directo a terminar este periodo de gobierno con el 100% de las personas pobres con un seguro de salud. Ustedes oyeron que el licenciado Chanel le dijo que en Asua tenemos 100,000 personas con seguro de Senasa. Nosotros vamos a que no quede una sola persona pobre que no tenga su seguro de salud. Cuando un pobre se enferme y tiene el seguro de Senasa, se puede presentar a los lugares privados que Senasa garantiza, pero a cualquier hospital público de la República Dominicana a recibir un servicio de salud totalmente gratuito. Y lo mismo ocurre con los niños que estamos yendo a las escuelas públicas. Un servicio totalmente gratuito. Ahora, ¿qué significa eso para una persona pobre? Solamente en educación, por cada niño que está en la escuela pública, las madres y los padres están recibiendo un subsidio de 7,000 pesos mensuales. El que tiene 2 niños está recibiendo 14,000 pesos mensuales. Estamos hablando de que recibe 156,000 pesos de subsidio al año que le da el Estado Dominicano. Entonces de eso es que se trata. Cuiden su centro de diagnóstico y cuiden su estancia infantil, porque están cuidando el futuro de sus hijos e hijas. Muchísimas gracias. Bueno, por lo menos, En en el sector salud, todo lo cubrió. Ningún reportero de ningún medio iba a hacer las preguntas que él contestó sin hacérselas. Porque ahí está todo. Naturalmente, si tú quieres una rueda de prensa de Catalina, te la pueden hacer. Pero ahí está todo lo relativo a salud. Lo que se dijo y lo que no se dijo. Inclusive reconociendo las fallas. Por eso es que digo que hay temas que no se pueden trabajar políticamente. El sector salud debiera estar trabajando hasta la oposición ahí. Sobre todo que la oposición tiene médicos que conocen más el asunto porque ellos trabajaron en los proyectos de ley. Bien, adelante. señores. Con una vida pública de más de 70 años, viviendo prácticamente en la capital y también viviendo en pueblos pequeños, El Cercado, San Pedro, Santo Domingo, Villa Francisca, nos preciamos de que conocemos este país. Pero no es así. Todos los días usted tiene áreas que o no las conoce y si las conoce no las entiende. Una de esas cosas que a veces aparece laguna es en el tema del PLD. El PLD es un partido que me dice Rafael Grullón y me dice Belkis Luna que a veces nosotros no entendemos su partido. Me lo decía también quien me enseñó a leer, que fue de las mujeres que Juan Bosch cautivó cuando en el 73 fundó el PLD. Se llamaba Cristiana Rodríguez, le decíamos Picanita, era mi maestra sanjuanera y
murió aquí en la capital. También ella soñaba con el partido de la estrella amarilla y el color, y morado, con el cielo morado y la estrella amarilla. Todo eso hace que nosotros, por ejemplo, en el caso de mantenerse en el poder, ¿y cuál es el mecanismo? ¿Qué le da el PLD a los sectores de poder para que en un momento dado ellos tengan que optar por el PLD? Si esto ha llegado a un punto hasta que el gobierno, el PLD tiene más cuarto, tiene más dinero que el sector privado. Ya el PLD, un candidato no necesita de que a Quirino, que le prestarle 200 millones, ni necesita a Corripio, ni a Vicini. No, ellos tienen suficiente cuarto, se juntan, hacen un serrucho, los suplidores. Los que están poniendo a Leonel a que participe. Y lo mismo que tú dices, pero ven acá, el problema haitiano. Y siguen entrando y entrando. ¿Tiene el PLD un pacto con Estados Unidos de meterle 2 o 3 millones de haitianos por periodo presidencial? Y con eso le van a decir corrupto todos los días, le van a decir que van a quitar visa, pero ni una cosa ni la otra. Yo quisiera que Rafaelito me diga si el partido, el gobierno y el comportamiento partido-gobierno con los Estados Unidos oficialmente, realmente, si hay algún acuerdo o si es que ustedes interpretan las fieles ideas del benefactor. Sí, pero nosotros vamos a ser más específicos. Usted decía en uno de sus comentarios que la revista es una costumbre, pero eso no solamente aquí en el país, también en los dominicanos en el exterior y principalmente Estados Unidos, la revista es una costumbre. Cuando nosotros estamos aquí sentados en la revista y cuando salimos de la revista, ahora en estos tiempos del WhatsApp, recibimos reacciones de los dominicanos que están viendo en este momento a la revista 110. Los gobiernos del PLD, con relación a los dominicanos que están en el exterior, han tenido una dificultad en difundir lo que se ha hecho en República Dominicana. Y eso se debe a 2 razones. Primero, a una definición que hay en el periodismo norteamericano de que good news no news. Noticia buena no es noticia. Entonces, las noticias que circulan dentro de los dominicanos en Estados Unidos regularmente son las noticias negativas, es decir, las que se convierten en los primeros titulares de los periódicos y los primeros titulares de los noticieros de televisión. Entonces, los anuncios que pone el gobierno aquí en la República Dominicana, en esos noticieros, no se reproducen allá, porque hay una plataforma que reproduce la televisión de aquí, pero que el negocio de la comunicación está en otra plataforma. Y también existe ahora en el Internet, es decir, cuando los canales de televisión suben su noticia a sus diferentes portales, no ponen los anuncios, solamente ponen los contenidos. Y los anuncios que salen en YouTube son anuncios internacionales. Pero también se ha dado una situación en el PLD en Estados Unidos, que es donde están la mayoría de los dominicanos, que no ha pasado con relación a lo que ha pasado en otra provincia. Es decir, el PLD no ha podido desarrollar un liderazgo en Estados Unidos. Es decir, el PLD no tiene líderes conocidos, tanto de la comunidad dominicana como en Santo Domingo, de manera masiva. Lo tiene de manera focal, pero no de manera masiva, como son los liderazgos de cada una de las provincias de aquí. Entonces, eso ha determinado que el PLD haya perdido las 2 últimas elecciones en Estados Unidos. Y los dominicanos que viven en el exterior ya representan un 5%, y eso es mucho para una segunda vuelta. Es decir, que en las próximas elecciones el PLD está compelido a resolver ese problema de por qué no ganas unas elecciones en Estados Unidos, y es porque las obras del gobierno no han llegado efectivamente a los dominicanos en el exterior.
y la mayoría de los dominicanos tienen 30 años. El padre de nosotros se fue para Estados Unidos y vino 16 años después, nosotros le tomamos en cuenta eso, pero cuando fuimos a Estados Unidos por primera vez nos dimos cuenta que es como si nada, que un dominicano tenga 30 y 40 años y no haya venido a la República Dominicana, porque es la única manera de desarrollarse allá. Entonces, es penoso que ante esas dificultades, gente que vayan ahora a ocupar posiciones en la diplomacia y en los consulados, cree más problemas. Y eso está pasando en Montreal, que nos acaba de llegar una denuncia de que el nuevo cónsul de Montreal llegó a Montreal y despidió a todo el que estaba ahí. Es decir, gente que tienen un decreto del presidente. Él está mandando, el nuevo cónsul de Montreal, está mandando al canciller a que disponga de gente que tiene un decreto. Y yo creo que el presidente, Danilo Medina, lo que se merece es una ayuda de esos PLDistas y de la gente que él mande hacia allá para unificar esa organización alrededor de un proyecto que le dé a conocer la comunidad dominicana que se ha hecho en la República Dominicana. Bien. Difícil el problema de gobierno. El tipo entró allá y votó a todo el mundo, Es así. que ni conoce esa no ciudad solamente, todavía. ese problema de las alianzas, igual que eso es relativo, el decreto dijiste. A veces piensa uno que el canciller es que maneja las relaciones exteriores y eso le ocurre hasta que el otro quiere, ¿verdad? El jefe de las relaciones exteriores. Pero vamos a hacer una pausa porque tenemos, oigan bien, a José Francisco Hernández, que para mí, sigue siendo un misterio dentro del ejercicio de la política dominicana. Misterio que puso en práctica Juan Bosch y que yo no he podido descifrar todavía. Parece esos misterios de la Iglesia de la Iglesia Católica, que lo que hay que aceptarlo es como un dogma de fe. Sí, pero Adelante. los misterios tienen que ver con el viaje. Vamos a una pausa y venimos Volvemos en breve. con el arquitecto José Francisco Hernández.